Buenos días, doctoras y doctores. Yo me llamo Osvaldo, soy médico pasante. El día de hoy tenemos el gusto de hablar sobre la descompresión microvascular en nuestro instituto para el tratamiento de neuralgia trigeminal. Este estudio está basado en un proyecto de investigación que hemos desarrollado en los últimos 3 meses, el cual busca evaluar los resultados a largo plazo de la descompresión microvascular en nuestro instituto, a través de la experiencia del doctor Revuelta, que ha sido de 45 años. Nuestro objetivo entonces es ver los resultados que hemos tenido de la descompresión microvascular para la neuralgia de trigémino en nuestro instituto, y también vamos a identificar las consideraciones quirúrgicas relevantes que se han desarrollado a lo largo de este tiempo. En esta ocasión nos vamos a centrar en las implicaciones biopsicosociales que tienen nuestros pacientes. Para nuestro método estudiamos a los últimos 500 pacientes que ha operado el doctor Revuelta únicamente en este instituto, lo cual representa aproximadamente el 5% de todos los pacientes que el doctor ha operado a través de su trayectoria. Esto fue desde el 2016 hasta el año 2025. Y examinamos su presentación clínica, sus complicaciones, la necesidad de las intervenciones. Nos apoyamos en el BNI, que es una escala que ya vimos previamente, que es la escala nacional del Instituto Neurológico de Barro, y también en el Karnofsky para evaluar la funcionalidad de estos pacientes. Entonces, nuestra población fueron 500 pacientes, de los cuales 69.4% fueron mujeres y el 30% fueron hombres. Sin embargo, no encontramos una relación estadísticamente significativa con el sexo o con la edad para el resultado postquirúrgico. La edad media fue de 55.1 años, casi adultos mayores, y hay un rango muy variable de edad desde los 19 años hasta los 89 años de edad. Aquí vemos lo que es la escala BNI, y nosotros decidimos que BNI 1 y BNI 2 son resultados favorables, BNI 3 en adelante no lo son. De nuestros pacientes, 204 eran adultos mayores, lo cual es importante porque son una población que tiene mayor cantidad de comorbilidades. De estos adultos mayores son el 40% de nuestra población, y si nos damos cuenta, ahí arriba vemos un metaanálisis en el cual se estudiaron 1.500 pacientes jóvenes contra adultos mayores, que fueron 600, y se encontró que la edad avanzada no debe ser contraindicación para la descompresión microvascular, ya que los resultados incluso a largo plazo pueden ser mejores y tienen menor riesgo de recurrencia. Asimismo, no tienen mayor mortalidad o complicaciones quirúrgicas. En el estudio de abajo también se estudiaron 1.500 adultos mayores en comparación con 3.500 jóvenes, y agregaron que ellos tienen mayor riesgo de evento vascular cerebral, aunque es una complicación poco común. Aquí algo muy interesante es que el INEGI para el 2025 presenta que el 19.3% de nuestra población tiene ansiedad severa, 31.3% leve y 16% depresión, lo cual es muchísimo. Nosotros, utilizando los criterios del DSM-5, con las limitaciones de que no utilizamos algunos cuestionarios específicos como el Yesavich para adultos mayores, podemos ver que 68.8% de los pacientes presentaron ansiedad o depresión. Hubo 6 intentos de suicidio, 71 pacientes con ideación suicida y 2 pacientes con fantasías homicidas. El por qué la neuralgia trigeminal genera estos depresión o ansiedad, hay muchos artículos que lo explican a través de modelos en ratones y murinos. El de arriba, que dice corticotropina, dice que hay una relación entre el hipocampo ventral y la zona prefrontal medial en la corteza, con muchísima estimulación por medio de la hormona liberadora de corticotropina como una principal explicación. Otros artículos, como el de abajo, hablan de la importancia del locus ceruleus y la liberación de noradrenalina, que se está liberando constantemente por el dolor que sienten estos pacientes. En las comorbilidades, la más importante fue la hipertensión en el 31.2% de los pacientes. También tuvimos diabetes e hipotiroidismo. Los artículos de abajo comentan que los pacientes que tienen hipertensión arterial sistémica con causa neurogénica, la descompresión microvascular también tiene un efecto para su tratamiento eficaz de la hipertensión. Aquí entonces encontramos que el lado más afectado fue el derecho, con el 57.6% de los pacientes, y la presentación clínica más frecuente fue la afectación de B2 y B3. Aquí podemos ver estos gráficos donde también vemos que B3 representó una presentación común. Hablando de las ramas específicas del trigémino, la más afectada fue B2 con 375 pacientes, que es el 75%. Y algo muy interesante que hemos encontrado en nuestra población es que los años con dolor prequirúrgico son hasta 6.9 años.
lo cual es mucho. Sin embargo, es común, sobre todo en los adultos mayores, saber que llevan 10 años, 15 años con dolor y se han acostumbrado a vivir con él. En 94 pacientes tenían dolor continuo, es decir, aparte de los eventos paroxísticos, permanecían con ese dolor. Aquí se hizo un metaanálisis donde se observó la eficacia y la seguridad que tiene la carbamazepina, y hoy en día esos medicamentos carbamazepina y escarbazepina siguen siendo la primera línea de tratamiento crónico. Entonces podemos ver aquí que nuestros pacientes, 348 pacientes consumían carbamazepina, lo cual es 69.6% de la población, y en una dosis promedio de 745.9, o sea, dosis altas. Oscarbazepina 90 con una dosis de 825 miligramos, dosis elevadas. De igual manera se consumen muchísimos otros medicamentos, sobre todo AINES. De estos pacientes, para evaluar verdaderamente la eficacia y eficiencia de todo esto, vimos que los pacientes libres de dolor postquirúrgico, de los 500, fueron 406, lo cual representa el 81.2% de los pacientes. Y los pacientes que continuaron con dolor postquirúrgico fueron 94, que es el 18.8%. Además tuvimos un seguimiento clínico promedio de 6.5 años. Si nosotros comparamos lo que se hace en este instituto con otros estudios, aquí en el lado izquierdo inferior tenemos un estudio de 516 casos de Austria, donde 10 neurocirujanos se encargaron de hacer un estudio retrospectivo, y ellos vieron que los pacientes libres de dolor llegaron a un porcentaje del 76%. Y las principales complicaciones fueron parestesia, disestesia y hipoestesia. De este lado, ahora tenemos que se hizo un estudio de 124 pacientes en España y solamente estuvieron libres de dolor el 53% de los pacientes, aunque hubo una mejoría del 80%. Tenemos arriba un metaanálisis en el cual se encontró que en general la población libre de dolor fue el 74%. Entonces, comparando con resultados internacionales, tenemos buenos resultados en el instituto. La reducción en medicamentos fue muy importante. 90 pacientes consumían oscarbazepina y al final solamente 17 pacientes, lo cual es una reducción en el consumo del 81%. 348 pacientes consumían carbamazepina y se hubo una reducción del 74%, así como en el resto de los medicamentos. De forma general, 452 pacientes tomaban algún medicamento y 371 postquirúrgico ya no lo toman, una mejoría del 76.2% en la medicación. No se encontró una relación estadísticamente significativa entre lo que fue el tratamiento previo y el resultado postquirúrgico. Para que nosotros pudiéramos ver la distribución de nuestros datos, utilizamos la prueba de Smirnov, que nos dijo que teníamos una distribución no normal, por lo cual utilizamos una prueba de glucoxón para valores no paramétricos para ver la comparación y si hay una diferencia estadísticamente significativa entre el Karnofsky prequirúrgico y postquirúrgico y también el BNI prequirúrgico y postquirúrgico. En ambos resultados encontramos una P significativa, lo cual expresa una mejoría significativa de los pacientes. El Karnofsky prequirúrgico era de 69.12, la mayoría de los pacientes no podían ejercer una actividad laboral, y recordemos que la media de edad era de 55.9 años, y postquirúrgico ya podía regresar a su actividad laboral con un 92 Karnofsky. El prequirúrgico en BNI era 4.1 y mejoró a 1.26. Después de la microdescompresión vascular, 94 pacientes continuaron con dolor, sin embargo el 68% de los pacientes mejoraron. En el 88.1% de los casos, la recuperación es inmediata en el postquirúrgico. Solamente en el 5.1% de los casos es inmediata, sobre todo en los pacientes que han tenido demasiada dosis de algún medicamento. Se hicieron 51 reintervenciones, de lo cual 27 de los pacientes mejoraron, lo cual representa el 52.9%. Eso es importante porque en el estudio que está en la parte superior se hizo la evaluación si a los pacientes que ya se operaron y no mejoraron se tienen que reintervenir o no. Y la respuesta fue que sí, porque hasta en un 60% de los pacientes no se hace la descompresión completa por la mala visualización. En este caso se hicieron la comparación de 600 pacientes que se abordaron mediante descompresión microvascular en el postquirúrgico o mediante radioneurocirugía. Se encontró que los resultados fueron mejor con descompresión microvascular porque en radioneurocirugía tienen menor tiempo y menor cantidad de pacientes libres de dolor. Nuestras complicaciones postquirúrgicas y algunas otras manifestaciones que no son como complicaciones, pero que presentan nuestros pacientes,
Principalmente son náuseas en el 69.8% de los pacientes, hipoestesia en el 20.2% de los casos, parestesia, que son las más comunes. Otras menos comunes fueron la parálisis facial en el 2.6% de los casos y la fístula del líquido cerebroespinal 2.2% de los casos, hipoacusia 1.8% de los casos, reincidencia 3.2% de los casos o desarrollaban neuralgia contralateral. Los pacientes con complicaciones, el 87% tuvo mejoría, pero sí se encontró una relación estadísticamente significativa por medio de correlaciones con R de Pearson y de Spearman significativas que dicen que cuando tenemos complicaciones es más probable que los resultados postquirúrgicos tengan un BNI más elevado, que son resultados no favorables. Checando la eficiencia y eficacia en comparación con otros procedimientos quirúrgicos, se ha demostrado que la descompresión microvascular sigue siendo el tratamiento de primera línea, porque sobre el balón percutáneo, por ejemplo, este tiene que utilizarse muchas veces y no tiene un manejo adecuado de los pacientes. El estudio de abajo es algo que veíamos no hace mucho, que era la utilización del exoscopio para la descompresión microvascular. En este solamente es un estudio de Italia, 9 pacientes, lo cual no es muy significativo. En este instituto los neurocirujanos se tardaron aproximadamente 48 minutos en realizar la descompresión y al utilizar el robot con exoscopio se tardaron únicamente 18 minutos en promedio. Sin embargo, es de poco acceso y, por ejemplo, el promedio en este instituto por el doctor Revuelta es de 15 minutos para realizar este procedimiento. Las arterias de compresión principales que encontramos fue la arteria cerebelosa superior en el 51% de los casos y la arteria cerebelosa anteroinferior. También varios artículos hablan que la hemorragia intraoperatoria se debe a esta vena que se ve ahí en azul, que es la vena petrosa superior, y que muchas veces cuando tratamos de preservarla es cuando como le hacemos una lesión a la vena. Pero también nos comenta este otro artículo que preservar o no conservar esa vena tiene el mismo riesgo a complicaciones postquirúrgicas. Es decir, si la vena está ocluyendo nuestra vista, se debe de sacrificar, pero si no, se debe de preservar. Con esto podemos concluir que la descompresión microvascular tiene pocas complicaciones, tiene muy buenos efectos para los pacientes, que los resultados de este instituto son comparables o incluso un poco mejores a nivel internacional en las manos expertas de un buen neurocirujano.